Bueno, muchachos, muy buenos días. Somos en este momento 20 estudiantes, 5 profesores. Entonces, Se fue la voz, Jorge. ahora sí. Muchas gracias, profe. Bueno, la primera pregunta nos dice, ¿alguien la quiere leer, muchachos? ¿Quién la quiere leer? Parece que nadie quiere leer. Hoy los que el miércoles leían parece que no están en clase. Bueno, no importa. Entonces, Profe, comparta pantalla, ¿no? O ya lo está haciendo, es que no veo. ya lo estoy haciendo. Ya está compartiendo pantalla. ¿No se está viendo? ¿Se Sí, está sí, bien? la pantalla se está viendo. Ah, bueno, perfecto. Entonces, bueno, muchachos. Pues bueno, vengan, esta primera preguntita pues se las voy a dejar porque hay algo ahí que hay que anotar. Bueno, entonces muchachos, la segunda Profe, ¿por qué pregunta, pasó la primera? ya les digo, esa la dejamos para el final, ya les digo. A ver, esta segunda pregunta, acá vemos, ¿qué tipo de triángulo vemos acá, muchachos? Triángulo, rectángulo. Un triángulo rectángulo, muy bien, claro. Su cateto opuesto y su cateto adyacente tienen un ángulo de ¿cuánto? 90 grados. Acá hay 90 grados, muy bien. Entonces es un triángulo rectángulo. ¿Qué nos dice? Nos dice, ¿cuál es el coseno del ángulo que forma el suelo y la escalera? Entonces miren lo que nos dice la pregunta. Para fijar un aviso publicitario, se coloca sobre un muro, siendo este el muro, o sea, el cateto opuesto en este caso, una escalera a 12 metros. Acá se coloca la escalera a 12 metros. Del suelo, siendo pues este el suelo. Las figuras además muestran la situación y alguna de las medidas involucradas. Nos pregunta, ¿cuál es el coseno del ángulo que forman el suelo y la escalera? Es decir, que hablando en términos matemáticos, nos están preguntando cuál es el coseno del ángulo que forma cuál cateto y cuál otro. Hablando, este sería el suelo. Profe, es la primera opción. Perfecto, listo, no, pero espérenme. Primero que todo, no se trata, no se trata pues de que quede la respuesta, sino se trata del por qué. Toca buscar la fórmula Pues del coseno para hallar el cateto adyacente y la hipotenusa. Seno, seno o el seno. La fórmula de coseno. coseno. Coseno, perfecto. ¿Cuál es la fórmula del coseno? Cateto dividido Eh, adyacente. Ve, Cateto cateto adyacente adyacente. dividido hipotenusa. Ajá, muy bien, eso es. Entonces, en este caso, el suelo vendría siendo el cateto adyacente y la escalera vendría siendo Eh, del 90 grados. la hipotenusa. Muy bien. Entonces, 6 dividido 12, ¿cuánto sería? 0.5. 0.5. Muy bien. O sea que la respuesta sería Ah. muy bien, listo. Espérenme, entonces yo acá lo reviso porque no tengo las respuestas.
Acá está. Ah, bueno, listo, muchachos. Entonces, decimos que el coseno de un ángulo sería el cateto adyacente, que en este caso sería el suelo, dividido la hipotenusa. Si el cateto adyacente mide 6 y la hipotenusa mide 12, nos quedaría que ese coseno del ángulo sería 6 sobre 12, o sea que ese coseno del ángulo sería 0,5. Los que respondieron 0,5, pues están en lo correcto. Entonces vean, muchachos, que simplemente es, acá sí, ¿qué información deberíamos saber? Pues deberíamos saber La fórmula del coseno. la fórmula del coseno. Eso había que tenerlo en claro para poder deducir esa respuesta. Entonces, muy probablemente le salga coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Dudas, preguntas de esta pregunta? No, profe, todo claro. Bueno, esta es muy interesante. Esta es muy interesante, muy, muy interesante. Esa solamente hay que comprender la gráfica. Entonces vea cómo nos dice, la gráfica muestra la distancia recorrida por Pedro, Pablo y Juan. Por Pedro, Pablo y Juan. Durante un entrenamiento de atletismo. Entonces, miren, muchachos. Pedro y Pablo, ¿en qué distancia iniciaron? ¿En qué Desde distancia la, iniciaron? no sé, Bueno, entonces, ¿este qué Pedro sería? salió 60 minutos. No, ojo que estoy diciendo distancia, no estamos diciendo tiempo. ¿Este En- qué eje sería? Sería desde la el eje distancia X, Pues es cero. la ¿cierto? misma distancia. Este sería el eje X, que representa el tiempo. Y este sería el eje Y, que representa La distancia. la distancia. Muy bien. ¿Cuánto vale acá el eje Y? ¿El eje qué? Perdón. El eje Y, ¿cuánto vale acá? ¿Cuánto vale acá el eje Y? Cero. ¿Cuánto? Cero, no. 0, muy bien. Ahí vale 0. ¿Cuánto vale acá el eje Y? 60. Ah, no sé. El eje Y es este, el que representa la distancia. El eje X representa el tiempo. Nuevamente, ¿cuánto vale acá? Cuando el tiempo vale Menos 60 60. minutos, cuando el tiempo vale 60 minutos, ¿cuánto vale la distancia? Cero, no. 0, muy bien, 0, muy bien, exacto. Es decir que Pedro y Pablo, ¿cuándo iniciaron? ¿En qué distancia iniciaron? ¿En la distancia? Cero. En Cero. la distancia 0, perfecto, mira, listo, muy bien. Ahora, Juan, ¿en qué distancia inició? La distancia 15. En la distancia 15. En la distancia 15. Muy bien. Perfecto. Ahora, Pablo, ¿en qué tiempo inició? En el Pues de tiempo cero. cero también.
Pablo inició en el tiempo 0. Juan, ¿en qué tiempo inició? En el 0 también. En el 0 también. ¿Y Pedro en qué tiempo inició? A la hora. 60 minutos. A la hora, es decir, a los 60 minutos. O sea que Pedro les dio de ventaja a Pablo y a Juan, les dio 60 minutos de ventaja. ¿Listo? Ujú. Sí. Y Pablo le dio de ventaja a Juan, le dio 15 kilómetros de ventaja cuando inició el recorrido, el entrenamiento de atletismo. ¿Perfecto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí. Listo, muy bien. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer, analizar esa gráfica. Eso es lo primero que hay que hacer, analizar esa gráfica. Entonces, muchachos, ahí ustedes ya pueden ver que la respuesta correcta, ¿cuál sería? La D. Claro. ¿Cuánto tiempo se tomó Pedro en recorrer 25 kilómetros? ¿Cuánto tiempo se tomó Pedro en recorrer 25 kilómetros? 40 minutos, ¿no? 40 minutos, muy bien, 40 minutos. ¿Por qué? Porque Pedro inició cuando Pablo y Juan ya llevaban 60 minutos. Y él llegó a los 100 minutos, es decir, 100 menos 60, pues ahí están 40 minutos. Entonces, esa es la respuesta correcta, claro. Pero recorrió durante menos tiempo que Juan y Pablo. Exacto, listo. ¿Por qué no sería esto? ¿Por qué no sería la primera? Porque no recorrieron los tres la misma distancia. Los atletas recorrieron. Se le fue la voz, profe. Juan, ¿en qué distancia empezó? Juan empezó en la distancia 15. Ah, bueno, entonces acá ya no se cumple. Los tres atletas no recorrieron la misma distancia. Ya se descartó, claro. A Juan le dieron 15 kilómetros de ventaja. Los tres atletas estuvieron corriendo durante el mismo tiempo, ¿no? No. Pablo y Juan sí iniciaron Sí, en el minuto pero 0. Pero Pedro Los no. 60 ¿Pedro minutos. inició en qué minuto? ¿Pedro en qué minuto inició? en el 60. En el 60, perfecto. Bueno, muchachos, ahora nos dice, Pablo recorrió más distancia que Pedro y más que Juan. No, miren, los tres recorrieron, los tres llegaron ¿a cuánta distancia? A 100. A ¿Cómo? 25 Ups. kilómetros. Los tres llegaron a 25 kilómetros, entonces ninguno recorrió más que otro. Los tres recorrieron, bueno, exceptuando Juan, ¿no? Porque Juan empezó con 15 kilómetros de ventaja. Pero Pablo no recorrió más que Pedro. Pero todos Pablo llegaron a tal la vez, misma distancia. exacto. Pablo recorrió más que Juan, pero no recorrió más que Pedro. Entonces acá nos dice, Pablo recorrió más distancia que Pedro. No, los dos recorrieron los 25 kilómetros. Entonces ahí también se descarta. Sería entonces la D, claro. Pedro recorrió durante menos tiempo que Juan y que Pablo. Pedro recorrió durante menos tiempo que Juan y que Pablo. Claro, ¿por qué? Porque él inició en el minuto 60. Él hizo el recorrido en 40 minutos nada más, mientras que Juan y Pablo se demoraron 100 minutos para recorrer esa distancia. ¿Listo, muchachos? Sí. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí vamos a la primera. Entonces nos dice, una prueba atlética tiene un récord mundial de 10.49 segundos y un récord olímpico de 10,50. Es posible que un atleta registre un
tiempo en el mismo tipo de prueba que rompa el récord olímpico, pero no el mundial? ¿Alguien me quiere decir cuál sería la respuesta correcta? La primera. Sí, la primera. Ah, Listo, muchachos. Entonces, acá la pregunta es, ¿cuántos números pueden haber entre dos números? ¿Cuántos números hay entre 10,49 y 10,50? Wow, Uno. muchos. Ok. ¿Segura? No sé, profe. ¿Cuántos números qué? ¿Cuántos números hay Relativamente entre infinitos. 10,49 y 10,50? 9. 520. 10,491, 10,492, 10,493. Pueden haber Muchos. infinitos números entre esos dos. Es decir, que puede romper el Más récord mundial. decimales. Exacto, varios decimales. Entonces, claro, porque puede obtener un récord de 10,497 que esté entre los dos. Es decir, hay infinitos números entre 10,49 y 10,50. Entonces, miren, muchachos, que esta sería una pregunta también de analizar, de comprender, de comprender. Entonces, la primera y la tercera tenemos ahí todos los datos. Nos dan todos los datos. La Y única, una prueba atlética no se rompe el récord es cuando hace menos tiempo, ¿no? Sí. entonces la única, Jorge, la única donde tenían que tener una información, un concepto previo, sería en cuál, Andrés. ¿En cuál pregunta El habría que triángulo tener? rectángulo. En la El del triángulo rectángulo. Muy bien, muchachos. Esa sería. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta con estas tres? No, eso muy claro. profe, Bueno, No, perfecto. ¿qué- ¿sabe qué me Entonces, confundió a mí? Sí, todo, profe, ¿Me todo claro. escucha? No, se te escucha entrecortado. Ahí, Ahora sí. aló, ¿me que a mí escuchan? me, que a mí me confundió en lo de los récords, es que ahí no dice 10,497, sino yo leí 10,497, porque no hay algo que lo separe. Entonces, eso fue lo que me confundió. Ah, bueno, listo, no. Pues ahí entre esos dos números es como 7 que se le pone ahí, es simplemente otro decimal. Es otro decimal. Es decir, puede haber 10,491, 10,492, 10,493, 10,494, 10,495, hasta llegar al 10,50. ¿Sí? Pues usted ya lo dice. Sí, es decir, por eso les decía, ¿cuántos números pueden haber entre estos dos? Entre 10,49 y 10,50. Pueden haber Profe. infinitos. No, pero no pueden porque haber infinitos. 10,50 0000. Exacto, es que puede haber 10,49 00001, 10,49 Es una de 0002, física, quizás 10,49 sí. Creo que es 0003. una. Ahí, pues obviamente, habrían 10 números. 10,491, 10,492, 10,493 y 10,497 pues está entre 10,50 y 10,49. Así, por ejemplo, acá también se podría colocar, sí, porque puede registrar un tiempo de 10,491 y también está entre los dos tiempos. Y si, digamos, le 10,492. queda, si digamos, no, uno, digamos, no puede entender así, usted puede coger 10,49
y poner abajo de ese 10,497 y empezar a reemplazar. Tiene el mismo 1, 1, 0. ¿Sí me hago entender? Sí, pueden haber varios números. Poner el 10,49 arriba, hágase de cuenta que lo anotó, y el 10,497 abajo y empezar a reemplazar, que el 1 son el mismo de abajo, el 0, el 4, el 9 y tiene una decimal más que es el 7. Entonces es superior. Sí, también es otro método. Sí. Entonces, muchachos, ¿qué otra pregunta hay con respecto a estas 3 preguntas de matemáticas? No, profe, por mi lado quedó todo claro. Muy bien. Importante lo de las gráficas, muchachos. Saber analizar las gráficas es muy importante, ya que acá no necesitamos saber ninguna ecuación, ninguna fórmula, absolutamente nada. Simplemente analizar. Tener muy en claro, tener muy en cuenta los ejes. X, Y. Y empezar. Bueno, acá el tiempo vale 60 minutos, pero la distancia, ¿cuánto vale? 0. En Y tengo 0. En X tengo 60, pero en Y tengo 0. Entonces, muy importante, muchachos, saber comprender esas gráficas. Eso es lo que prevalecería ahí. Bueno, muchachos, entonces no siendo más por la parte de matemáticas, pasamos entonces a las preguntas de inglés. Profesora Virna. Correcto, Jorge. Listo, ya te las Chicos, pongo. no, pero antes deja de compartirme la pantalla. Yo antes de compartir pantalla les quiero proyectar un pequeño video de qué es lo que evalúan las pruebas de inglés, para que ellos tengan como conciencia y estén más preparaditos como con la prueba de inglés y cuáles son las clasificaciones en los resultados que se les van a dar. Correcto. Entonces voy a compartir la pantalla. Uy, se me perdió. Esperan un momentito, por favor, que... Vale, tranquila, no se preocupe. Y ya se para la pantalla. Sí. Se le escucha muy entrecortado, profe. Bueno. ¿Qué será? No, se me bloqueó aquí el computador. Me dio operación bloqueo. Listo. Ahora sí estamos escuchando el video. Sí. Sí, listo. Gracias. Hola, dentro del marco de la alineación del examen Saber 11, en esta oportunidad les voy a hablar de la prueba de inglés. Esta prueba, a diferencia de las demás pruebas que componen el examen, no tiene cambios considerables, se mantiene su estructura, la estructura que ya la población que ha aplicado, padres y docentes conocen, se mantiene la estructura y se mantiene el formato. Sin embargo, nos interesa que ustedes conozcan y recuerden cuáles son las características de esta prueba. Bueno, recordemos entonces que esta prueba pretende evaluar los niveles de lengua de los estudiantes alineados al marco común europeo. Básicamente los 3 primeros niveles de este marco, que son el nivel A1, nivel A2 y nivel B1. Algunos estudiantes que a presentar su examen, si no alcanzan el nivel inferior del nivel A1, reciben como un resultado un nivel inferior a este, A menos, y en el caso de los estudiantes que por el contrario están en el nivel B1 o superan este nivel, reciben dentro de estos resultados un B+. Pero básicamente esos son los 3 niveles a los cuales apunta esta prueba. Todas las partes que componen la prueba, cada una de las partes que componen la prueba apuntan a niveles distintos, como veremos a continuación. Aquí tenemos la descripción de los 3 niveles que mencioné anteriormente. El primer nivel, cuando un estudiante se ubica en el primer nivel, estamos diciendo que ese estudiante maneja
un vocabulario sencillo, oraciones y estructuras que atienden a sus necesidades básicas de comunicación, a sus necesidades inmediatas. Enseguida tenemos el nivel A2, en el cual ya el estudiante no solo supera o conoce ese tipo de vocabulario, estructuras básicas, sino que ya puede relacionarse con otros en entornos como compras, como recorrer su entorno, su barrio, su familia. Y en el nivel B1 ya podemos encontrar los estudiantes que no solo manejan los dos niveles anteriores, sino que ya se enfrentan a vocabulario mucho más complejo, estructura más compleja, pueden enfrentar discusiones de tipo académico, pero de temas que les son conocidos, pueden enfrentar textos también de tipo académico y de tipo no académico, pero con vocabulario mucho más complejo y extenso. La meta que tiene el país y que tiene el Ministerio de Educación Nacional apunta a este último nivel, el nivel B1. Se espera que los estudiantes que terminen la educación media, estudiantes de grado 11, al terminar sus estudios y presentar el examen de Saber 11, den cuenta y que alcancen el nivel B1. La prueba de inglés sigue manteniendo, como mencioné anteriormente, la estructura, por consiguiente, sigue manteniendo un número de preguntas, 45 preguntas. Estas preguntas deben ser respondidas durante 1 hora y están organizadas en 7 diferentes partes. Las partes son las diferentes excusas que se tienen para poder evaluar los niveles anteriormente mencionados. A continuación vemos algunos ejemplos de preguntas de las diferentes partes. En este caso estamos viendo la parte 2. En la parte 2, por ejemplo, tenemos donde el estudiante tiene que leer 2 columnas y establecer una relación entre la columna 1 y la columna 2 y escoger las palabras que describen lo que tenemos en la columna de la izquierda. Tenemos una serie de descripciones y en la columna de la derecha una serie de palabras. Debe relacionar cada una de estas palabras con esas descripciones y enmarcar sus respuestas en la hoja de respuestas. Esta parte se configura como una diferencia frente a lo que los estudiantes encuentran en todas sus demás pruebas, porque en la hoja de respuestas se encuentran 8 opciones de respuesta. Como los conocedores de las pruebas de saber, usualmente siempre tenemos en la hoja de respuestas 4 opciones, como son preguntas de selección múltiple con única respuesta, pero en el caso de inglés esta parte, digamos, es irregular frente a las demás. Los estudiantes tienen su hoja de respuestas con sus 8 opciones y deben escoger de esas 8 opciones la correcta. Luego posteriormente tenemos ejemplos de la parte 4. La parte 4 encontramos un texto con espacios en blanco numerados, lo que usualmente en inglés se denomina close. En estos espacios el estudiante debe seleccionar dentro de una serie de opciones cuál es la palabra correcta que llena este espacio. Básicamente aquí estamos evaluando gramática. El estudiante debe hacer la lectura del texto y se espera que dé cuenta de su conocimiento gramatical, pero dentro de un contexto. O sea, no evaluamos la gramática de manera aislada, de manera, digamos, atomizada, sino se espera que el estudiante dé cuenta de su conocimiento gramatical dentro de un contexto. Aquí en la diapositiva estamos viendo el texto con los espacios en blanco. Este texto en particular cuenta con 8 espacios en blanco y en la siguiente diapositiva encontramos las diferentes opciones que el estudiante encontraría. Entonces encontramos que de la pregunta 16 tiene 3 opciones y a la pregunta 23 también. De esas debe escoger cuál es la opción que llenaría cada uno de los espacios que mostramos anteriormente. Enseguida estamos viendo un ejemplo de la parte 6. La parte 6 también es un texto el cual el estudiante debe leer detenidamente. Podríamos decir que es una de las partes más complejas. Está pensada para evaluar el nivel B1. El estudiante debe leer el texto de principio a fin y luego dar cuenta de su comprensión lectora y básicamente de qué entiende entre líneas dentro del texto. Debe dar cuenta de su comprensión inferencial, qué puede inferir del texto, qué le dice el autor, qué intención tiene el autor. Partes del texto particular tienen algunas intenciones particulares, el estudiante debe dar cuenta de eso. Entonces hace la lectura del texto y posteriormente, como vemos en la diapositiva, encuentra el conjunto de preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta le indaga por qué pretende el autor del texto. La segunda pregunta, la tercera pregunta indaga por aspectos ya centrales del texto, pero todo tiene que ver con una lectura inferencial, que es una tarea, digamos, compleja y por eso está pensada para el nivel más alto de la prueba. La pregunta 35 que estamos viendo en la siguiente diapositiva es una pregunta que depende del texto
y más que depender del texto, configura y encierra todo el sentido global del texto. Es una de las preguntas más complejas y prácticamente es de las últimas que tenemos en la prueba. Muchas gracias por dedicar tiempo a observar este video. Si tienen dudas adicionales a lo que acabamos de ver, pueden consultar nuestra página web www.icfes.gov.co. Allí encuentran ejemplos, otros ejemplos de preguntas y mayor información sobre la prueba. Bueno, chicos, acabamos de ver pues un resumen de qué es lo que nos evalúan la prueba de inglés. Como pudimos apreciar, la prueba de inglés es la más extensa que tiene el ICFES, por eso les asignan 1 hora para resolverla. Son 45 preguntas divididas en 7 partes. 7 partes que ustedes deben desarrollar y que deben estar con un vocabulario básico o avanzado de acuerdo a su nivel para poder responderla. Y Jorge, ¿me puedes proyectar ya, por favor? Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuánto por ciento vale la prueba de inglés en ICFES? No, el ICFES, la prueba de inglés viene por niveles. Sí, trae su puntaje, pero también viene por niveles. Y no podemos decir que las pruebas traen porcentaje cada una. Todas las pruebas tienen su porcentaje aislado. Entonces, ustedes deben tener en cuenta eso, que la prueba de inglés no le hacen como la contabilización que le hacen con las otras pruebas, sino que la plantean de manera aislada, de acuerdo al nivel que ustedes obtienen. En este caso, sí les podría hablar sobre ese nivel. Entonces, nosotros tenemos, como se les dijo allí, 3 niveles, A1, A2 y B1, que son los que les evalúan a ustedes como estudiantes de grado 11, ¿sí? Y el nivel A1 y va más o menos en un puntaje entre 31, en 31.5, 31.9, hasta más o menos 49. Sí, 49 puntos que ustedes obtendrían. Y el nivel A2 va entre más o menos 50 puntos hasta 65, y de 66 hacia arriba les empiezan a contar como nivel B1. Y cabe anotar que si ustedes como estudiantes obtienen menos de esos 30 puntos, ya les van a dar el nivel A menos, como les explicaba la señora en el video, que los que no tienen el nivel A1 les van a dar el A menos, o sea, un nivel inferior. ¿Qué está diciendo allí? Usted no tiene ni siquiera las competencias básicas de inglés. Entonces, en eso quiero ser clara con ustedes para que ustedes puedan como mirar cuando les llegue como los resultados, mirar en qué nivel estuvieron ubicados, porque la de inglés va a venir por nivel, en qué nivel estuvieron ubicados de acuerdo al resultado que obtuvieron. ¿Correcto? ¿Y quedó clara la respuesta que te di? Sí, sí, señora, gracias. Bueno, correcto. Bueno, entonces, ahora sí vamos a ver la parte de la prueba que yo les asigné. Yo solamente les subí 3 preguntas. Y me pueden decir de las 7 partes, a qué parte corresponde estas 3 preguntas que les asigné. Cuenten a ver. ¿Cómo así? Hablamos de 7 ¿Cómo? partes. ¿Me puede repetir de nuevo? De las 7 partes que tiene la Ok. prueba de inglés, ¿a qué parte corresponde estas 3 preguntas que yo les asigné? A1. Por ahí A1. No, pero A1. no digo a los niveles, sino a las partes de la prueba. ¿Y cuáles son los nombres de Pero las ya no Tiene 7 Espérale. partes. Tiene una que son avisos, otra que son definiciones y palabras, otra que Decisiones y son palabras. el plus, que son espacios en blanco. ¿Qué me dicen? Decisiones y Déjala palabras. a la segunda. Déjala terminar, Samuel. ¿Ustedes creen que esta es definiciones y palabras? No. Ustedes leyeron en el enunciado que yo les di antes de resolver las preguntas. ¿Qué decía el enunciado de esas preguntas? O el enunciado. No lo leyeron antes de responder ¿Cuál? las preguntas.
¿Dónde No, estaba había eso? ningún enunciado. En la parte principal estaba el enunciado, decía, ¿y dónde puedes ver estos avisos? Decía en el enunciado, ¿dónde puedes ver estos No, pero avisos? No, no Yo salía. solo- debería, No salió. estuviera saliendo No. aquí. Bueno, Yo solamente entonces, vi que me saludaba y me decía que respondiera y ya. Igual. listo, correcto. Bueno, entonces, en el enunciado que yo les había dejado, decía, ¿dónde puedes ver estos avisos? ¿Cierto? Decía, en las opciones de pregunta, responda A, B o C, de acuerdo con el aviso, ¿cierto? Entonces, chicos, debemos... ¿Y Jorge, qué pasó? ¿Se fueron? Listo. Entonces, decía, responda A o C, B o C y de acuerdo al aviso. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de preguntas, chicos? Son avisos, lo que pasa es que no me los dejo subir en cuadritos como quería subírselos. Me dañaba los cuadritos cuando les subía el aviso. ¿Y qué quiere decir esta parte? Que ustedes van a presentarle unos avisos y ustedes deben escoger el lugar correcto donde pueden estar fijados los avisos que se les plantean. ¿Correcto? Entonces, ¿y qué dice la primera? La primera dice, a ver, a ver, ¿qué dice la primera? ¿Quién quiere leer esta primera? ¿En inglés o en español? In English. You can ride your motorbike here. Okay, you can ride your motorbike here. Okay, entonces dice, in the street, in the playground, or in the garden. Son las opciones que tenemos. ¿En cuál de esas opciones estaríamos ubicados? En la calle. Ajá, entonces, No. si ustedes No. interpretaron el aviso, ¿cierto? Si ustedes comprendieron el vocabulario que tenía en el aviso, pueden dar cuenta de en qué lugar lo podemos ubicar, ¿cierto? Entonces, dice, in the street, in the playground o in the garden. ¿Qué es in the street? Si lo contextualizamos en español. En la calle. Ajá, En la ¿qué es calle. playground? En el jardín. Patio. No, en el No. patio. No, No, de- garden es Playground patio. es el patio y garden sí es el jardín. Ah, ¿cierto? ok. Me Ok, equivoqué. entonces, si nosotros contextualizamos los tres lugares que nos están dando, podríamos decir, descartar, en el jardín, ¿puedo ir a montar en motocicleta? No. ¿Usted quiere dañar su No, jardín? ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque dañaría todas las plantas del jardín, ¿cierto? Sí. En el patio de la casa me puedo ir a montar motocicleta. No. No, entonces en la calle sería el lugar más adecuado para hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, Sí. ese es el análisis que nosotros debemos hacer, ¿sí? Ir Aunque yo me mirando, equivoqué, profe. el lugar con el aviso. Cuéntame. Profe, yo ahí sí me equivoqué en la primera porque yo leí y cuando lo leí yo, no presté atención en motorbike y justamente Ajá. dije, tú puedes estar aquí y yo dije, Clara, tú puedes estar aquí en el jardín, yo dije, pero no Ajá. sabía que no había leído el motorbike. Entonces, Ok. cuando respondí todo, estuve con la duda de qué era, cómo, o sea, como para volver a leer el texto, pero como no tienen la posibilidad de leer el texto, uno queda como, bueno. Entonces, esa es la parte que yo les digo que hay que prestar mucha atención antes de responder. Contextualizar primero la pregunta antes de mirar las opciones, ¿sí? Si yo estoy contextualizada, ya sé para dónde van mis opciones y a dónde debo apuntar, ¿correcto? Sí. ¿Qué otro tiene como alguna inquietud con respecto a esa pregunta o alguna observación con respecto a esa pregunta? Ningún otro. Jorge, sigamos con la siguiente, porfa. Bueno, la otra dice, ¿quién la quiere leer? The test start The at test 5. start at At 5 p.m., ¿no es cierto? Ok, the test start at 5 p.m. Ok, o sea, contextualicémoslo en español para ver si lo comprendieron. El texto comienza a las 5 la p.m. prueba empieza Ok, a las 5 y nos p.m. dan tres opciones para ver en qué lugar podríamos fijar ese aviso. Dice, in the living room, in the bathroom o No. in the classroom. En classroom. Sí. Ajá, entonces, ustedes
¿Quiénes respondieron living room? ¿Ninguno? No. Bueno, la otra dice bathroom. ¿Qué es living room? Sala de Contestemos, estar. por favor. Sala de La estar. sala. Ok, la sala es una parte de la casa que es la sala. Y el bathroom, El baño. el Habitación. baño. Y classroom, En la clase. el salón de clase. Entonces, si yo El aula. contextualizo esa pregunta, me están hablando de un test, ¿no es cierto? Sí. ¿Cierto? O de una prueba. Una Y prueba. la prueba, ¿en cuál de los 3 lugares la podría realizar? En los 3, pero en el salón de clases. En el salón de clase. Entonces, para yo contextualizarme, ¿sí? ¿Dónde puedo ver ese aviso? Lo vería en un salón de clase, porque yo en mi casa no me irían a pegar ese aviso, ¿cierto? Sino Claro. que lo tendría en la escuela, en el colegio, en la universidad, pero en un salón de clase. ¿Correcto? Sí. Ok. Muy bien. Profe, ¿Alguno profe. tiene alguna sugerencia sobre esa pregunta? No. Profe, bedroom no es habitación. Bedroom No. es la habitación, perdón. Yo dije barroom, Ah. por eso es bedroom, Ah. es habitación. Sí. Ok. ¿Y qué otro tiene alguna sugerencia o alguna una observación que realizar con respecto a esa segunda pregunta? No, está muy sencilla. Sí, esa parte estaba muy sencilla porque, entre otras cosas, en la parte de los avisos y la parte de las definiciones y preguntas y palabras, perdón, son las más fáciles que tiene la prueba. ¿Sí? Entonces, esas son 10 preguntas que ustedes tienen ahí en la prueba que pueden responder con mucha certeza. ¿Sí? Las definiciones son muy fáciles y los avisos también. ¿Cuándo ustedes van a tener un nivel mayor de complejidad? Cuando inician con los textos incompletos o con las comprensiones de lectura. ¿Correcto? Bueno, Sí. vamos, Jorge, a la tercera pregunta. Jorge. Está ahí. Bueno, Ya listo. está ahí. Ahí, profe. Ya está, ok. Y dice, y la voy a leer para que nos contextualicemos. ¿O quién la quiere leer? Vale. Ah, bueno. Léala, profe. Listo, dice, one teacher and pictures of the same and the sun $15.33. ¿Ok? Entonces, es euro. Y Euros. please. Oh my God. El computador me está jugando una mala pasada. Ok, dice. Jorge, aumentale un poquito a la letra, porfa. Que me deja cieguita. Ok, thank you. Dice, in a flat, in a shot o in a classroom. Ok, entonces, cuando nosotros leemos in a flat, what is a flat? ¿Qué sería un flat? O sea, ¿qué contextualización le dan ustedes en español a la palabra flat? Jóvenes. A ver, Flat no ¿cuál es de plano. ustedes? ¿Ah? Flat no es plano. Es algo así, Puede sí, ser. plana, no. Sí, Apartamento. ok. ¿Y Ok. what is a shop? En la tienda. Tienda. La Ok, tienda. what is a classroom? En el salón. Las- El Ok, aula. un salón de clase. Entonces, si a mí me están dando este aviso que dice que una camisilla más el cuadro del mar y el sol me van a valer 15.36 euros, ¿sí? ¿En cuál de los 3 lugares lo voy a ver reflejado? En la en tienda. la tienda. En la tienda, ¿cierto? Porque en Sí. un plano difícilmente lo voy a encontrar. En un salón de clase difícilmente lo voy a encontrar porque no tengo ventas en el salón de clase, ¿cierto? Entonces tendría que contextualizarme dónde yo puedo ir a comprar y poder resolver esa pregunta. ¿Correcto? ¿Alguien tiene Sí. alguna inquietud sobre esa pregunta? No. No, Estas bueno, 3 listo. pruebas estuvo muy sencilla, la verdad. Sí, las 3 Preguntas son tan preguntas fáciles. muy sencilla. Algunos se equivocaron en Yo. una que otra pregunta, pero en general respondieron las 3 acertadamente y unos pocos respondieron 2 acertadamente. No vi en ningún estudiante
que solamente una sola o que ninguna. Sí, yo creo que la prueba estuvo muy fácil para ustedes contextualizarse. Correcto. Y ya para la próxima semana, yo creo que para el lunes, Jorge, ¿es cierto que la vamos a subir para el lunes? Para que el lunes la podamos trabajar, la próxima. Sí, profe Virna, para el lunes. Ok, entonces, vamos a subir, a partir del día de hoy, les vamos a subir las siguientes preguntas para que por favor nos vamos contextualizando, la podamos resolver. Yo en ese caso, chicos, les voy a subir las 5 completas de acuerdo a definiciones y palabras, ¿sí? De tal manera que vamos a tener las 8 opciones, que es la única parte que van a tener 8 opciones para ustedes escoger la respuesta correcta. Y Entonces, vamos a profe, va tratar a subir de las que... ¿Cómo así? Suben hoy esas pruebas y el lunes se socializa. Sí, correcto. O sea que van a volver a dices? subir todos los profesores las otras pruebas diferentes. Sí, todos los profesores vamos a volver a subir y preguntas diferentes a las que ya habíamos formulado. ¿Correcto? Carolyn Michelle, ¿te quedó correcto? Sí, profe, correcto. Ok, bueno, entonces vamos a tratar de que hoy algunos de nosotros vamos a subir las preguntas. Otros profes los van a subir de aquí, no sé cuándo las puedan subir, porque Ángela dijo que hoy no las podía subir, pero que sí vamos a tratar de que esas preguntas ustedes las tengan en el sistema, puedan ingresar, responder las que ya se hayan subido y podamos el lunes y como iniciar con esa socialización de esa prueba. Lo que queremos es de que ustedes tengan como la conciencia de que con qué se van a enfrentar en las pruebas IFES, que ya nos dieron calendario para las pruebas IFES, ya está el calendario, está para el 1 de noviembre las pruebas IFES, para que tengan pues ya claro que ya el IFES definió esa parte y están para el 1 de noviembre y que ustedes el 1 de noviembre que van a presentar su prueba ya vayan como preparado, no en contenidos, sino en la dinámica de la prueba para que no se vayan a, por ejemplo, a bloquear cuando vean, ay, es que tantas preguntas en inglés. No, ya sabemos que vamos preparados porque son 7 partes y que esas 7 partes están compuestas por 45 preguntas, ¿sí? Y que esas partes tienen un nivel de complejidad muy diferente a lo que nosotros hemos estado haciendo en los colegios. Y además que nos vamos a conseguir unos resultados con unos niveles de acuerdo a lo que hicimos, ¿sí? Además de tener la puntuación de lo que obtuvimos en la prueba, vamos a tener también un nivel que nos va a reflejar cuáles son las competencias que nosotros tenemos acerca del idioma extranjero, que en este caso es el inglés el que se evalúa para todos. ¿Correcto? Bueno, entonces, si hay alguna pregunta o algún profe quiere hacer otra. ¿Quién? Yoleiva. Hola. Sí, no está de más decirle a los chicos, Virna, que el IFES ha estado modificando de acuerdo a todo esto de la pandemia y a las posibilidades que ellos tienen, han estado moviendo las fechas. Entonces, no está de más que no se vayan a asustar si de pronto las vuelven a mover. O sea, realmente con seguridad no se sabe nada. Otra cosita, las preguntas que trabajamos, siempre en los encuentros vamos a tener las 3 preguntas de cada una de las materias que estamos trabajando en este proyecto de conciencia. Entonces, no se extrañen de que siempre que terminemos la socialización vamos a encontrar otras nuevas preguntas para hacer la solución de ellas y las argumentaciones. Sí. Ay, ¿por qué no suben, digamos, hoy 2, se socializan esas 2 el lunes y el lunes suben las 3 y se socializa el miércoles? Es como más fácil. O sea, que sean de a 2 nada más. Pues son 5. Dos áreas. Así como la otra vez que nos, pues sin querer,
nosotros sin empezarlo hicimos solo 2 y al otro día hicimos las 3. Ajá. Ve, las 3 y Ustedes después hablan de áreas, no de preguntas, de áreas. Sí, Sí. tranquilo, Sí, Andrés. Nosotros podemos vamos a digamos empezar, suben yo creo, hoyos y el sí, lunes son... Dirna, yo creo que Dirna y yo ya las tenemos listas. Si yo Sí. tengo espaciecito, yo trato de montarlas también rápidamente para que les demos espacio a los otros profes mientras que las pueden montar Andrés. ¿Listo? Listo. A ver. Correcto, Trata Yolei. de- Profe, Yo, una a ver, pregunta. Sí, podemos terminemos hacer. aquí la reunión. Ay, no, yo Vamos pregunto. a ver si las puedo subir de una vez. Profe, Correcto, tengo una chicos. pregunta. Sí. Sí, La- Samuel, ¿qué ibas a- La prueba de ITFES, ok, van a estar en noviembre, no se sabe con exactitud qué fecha, ya que todo el tema de coronavirus lo cambian, ¿no? Pero será presencial. Sí. Eso también es, o sea, lo más posible es que sí sea presencial, o sea, de acuerdo a lo Ok. que yo consulté, parece ser que va a haber en todos los colegios, pero eso no es, o sea, no Verídico. es confirmado, o sea, eso no es Exacto. confirmado, Samuel, solamente Vale. son suposiciones, todos suponen, dicen que más o Entiendo. menos está para tal tiempo, pero vos sabes que el tiempo de la pandemia, como Cambia. han variado tanto, entonces estamos a la expectativa, ¿listo? Sí, Recuerden es siempre porque que yo todo lo que se les Uy, diga con respecto a IFES es más o menos lo que han dicho, pero no 100% confirmado. porque yo había escuchado de que, por ejemplo, a un compañero le iban a hacer por internet, porque Ajá. comenzaron las pruebas hechas pero no aquí, aquí no. Creo que fue en Bogotá o en otro sitio que estaban haciendo las Eso pruebas fue el ITFES calendario. a mediados Sí, de septiembre. Eso es eso fueron según los del los calendario calendarios, de Samuel. Samuel. Sí. Y también acuérdate que están hay pruebas PRO, hay pruebas TIT. Uy, O sea, hay mucha prueba. diferentes tipos de pruebas que se han estado presentando y que han tenido muchos Ok. inconvenientes. Por eso debemos Vale. esperar que nos digan ya, nos confirmen 100%. No, sí, es tal fecha, ya eso saldrá de una en las noticias, en los colombianos, en todo, pues en los informes que nos den. Claro. Bueno, esperamos que todos estemos preparados de aquí a ese entonces. Sí. Correcto. Bueno, Y muchas recuerden gracias. que la preparación, uno nunca se puede quedar con lo poquito, mucho que le den. Ustedes también tienen que ir buscando, como les dijo Juan Guillermo. Recuerden que yo también en los primeros talleres les envié muchos links para que se metieran a trabajar. Entonces, recuerden que todo es una búsqueda. Y yo busco lo que ¿Y quiero y de lo qué que temas va a necesito. poner? ¿Y de qué temas va a Sí, poner química? Para saber. química. Aunque yo le iba. Sí, Ve, el IFES publicó la resolución, a ver, ¿qué número es esta resolución? 0395 sí. de este año, donde dice que la prueba se aplicará el domingo 15 de noviembre del 2020. Ajá. Por eso es que yo te lo digo, porque para las pruebas había una fecha y ya las volvieron a mover. Entonces, Sí, ya las y yo movieron llamé para directamente. Ajá, habían dicho 14 y 15 de noviembre. que el O sea, 14 yo se hacen las directamente llamé reuniones, allá. sí, y el 15 se hace la aplicación. Por eso tenemos que estar pendientes, Virna. Usted sabe que Sí. todo lo modifican. Claro. Y a mí lo que me dijeron en el IFES con los chicos que hablé allá, me dijeron, todo está en expectativa. O sea, nosotros planeamos, se organiza una fecha, pero vuelven y se hacen reuniones y algunas se están modificando. Entonces, dejemos la expectativa para todo porque no podemos confirmar 100% nada, Virna, creo yo. Andrés, con respecto a los temas, yo cojo las preguntas al azar. Listo. Ok, Yo las listo. cojo Pero al ahí azar. digamos un tema en común, digamos, para tener un concepto que digamos que yo no tuviera. Si me A hago ver, entender, por hay un tema en ejemplo, común. ¿cómo así, Andrés? Por ejemplo, que los enlaces, algo así, como que digamos, Sí, bueno, algún o concepto que sea, yo yo pueda. por ejemplo, en las preguntas que trabajamos, mira que casi todas coincidieron con soluciones, ¿cierto? Eso así.
en las que trabajamos. Estas otras que hay, de pronto pueden ser de configuración electrónica o de enlaces químicos o de química orgánica. O sea, yo ya he desarrollado varias y tratan de esos temas, pero escogeré al azar. ¿Listo? Ah, listo. Listo, gracias. Bueno. Chicos, ¿alguna pregunta? No por mi parte. ¿Aló? ¿Dónde se ¿Todo ve, claro? dónde se ve eso? Otra vez lo suben así como lo Sí. subieron en la anterior. Sí, Sí. Ajá. ingresan por tareas y allí los van a conseguir. Igualmente, listo. seguimos igual. Y recuerden que los encuentros siguen igual. Lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana. ¿Cuándo se modifican? Cuando encontremos algo diferente, una sugerencia, una recomendación, algo que tengamos que hacer así rápido, que nos dicen háganlo. Entonces ahí es cuando empiezan las movenciones. Pero de resto son esos 3 días, chicos. ¿Algún otro profesor? ¿Alguna sugerencia, recomendación? Creo Profe, que ¿puedo hacer una pregunta a la profesora Birna rápido? sí, Que sin querer claro. no la dije. En la prueba ITFE se saben que están los 5 parámetros. Está menos A, A1, A2 y B1, son 3. B+. Son 3 categorías. De Bueno, acuerdo al marco común europeo. bueno, ¿Ya? sí. Claro, Ajá. sí, entiendo. Uno llega y uno no es que le van a colocar las pruebas, usted es tal. No, usted hace las pruebas y en respuesta a todas las pruebas, o usted le colocan un nivel predeterminado o Bueno, le asignan un nivel. no, mira. Usted se presenta a la prueba. La prueba puede ser la misma para todos en diferente orden. Porque primero hacían la misma prueba para todo el mundo, pero se estaba dando la casualidad de que muchos se estaban copiando de otros, ¿cierto? Entonces el IFE llegó e hizo intercambio de lecturas, de tal manera que a unos les tocaban unas preguntas y a otros otras, ¿sí? Pero la prueba es igual para todos. Cuando usted responde su prueba, usted se presenta, responde toda su prueba, ¿ya? Y al momento en el cual a usted le van a verificar sus respuestas, de acuerdo al número de respuestas acertadas que usted dio, a usted le van a decir, usted obtuvo este puntaje, el cual lo ubica en este nivel de complejidad de acuerdo al marco común europeo, ¿cierto? No es que a ti te van a decir, es que usted está en este nivel y entonces esta es la prueba para usted, no. La prueba es la misma para todos, pero de acuerdo al número de respuestas acertadas que usted dé en la prueba, le van a decir cuál es su nivel. Exacto, eso era lo que yo quise dar a entender, pero creo que me expliqué mal, sino que uno responde la prueba y le asignan un nivel. Sí. Ok, eso O era sea, mi pregunta. la prueba de inglés le viene a usted con 2 resultados. El resultado, o sea, el puntaje y el nivel, ¿correcto? Vale, y ese nivel sirve para, por ejemplo, academias, trabajos, universidades, para todo, ¿cierto? No te entendí esa parte. Que cuando uno... Oh my God. Ya va, one minute. Voy. Es lo que quiere decir es cuando usted, digamos, le dan el nivel A2, usted puede, digamos, entrar a la universidad con el nivel o un trabajo. Exacto, exacto. Eso es la pregunta mía. Bueno, lo voy a contextualizar en esta parte. Bueno, y sucede que para ustedes como estudiantes de media técnica, no sé si el Pascual Bravo lo tome en cuenta, pero el SENA sí, con ustedes como estudiantes de media técnica, ¿sí? Con el SENA, cuando usted obtiene los resultados de las pruebas ICFES de 11, ¿sí? El SENA, para certificarle a usted el inglés, para seguir la tecnología en el SENA o la técnica en el SENA, a usted también le exigen haber cumplido con lo de inglés, ¿cierto? Entonces ellos tienen 3 parámetros para aprobarle a usted lo de inglés. El SENA, por ejemplo, hace el examen virtual de inglés, que también los ubica por categoría. También tienen en cuenta la prueba IFES y el resultado de la institución.
Entonces, para el SENA, usted debe tener 2 de esos parámetros cumplidos, ¿cierto? Ok, O, ok. o la prueba que ellos realizan que debe ser superior a A2, ¿cierto? A2 o B1. O la prueba IFES que debe haber obtenido también el nivel A2 o B1. O las notas de la institución que debe estar en un nivel superior. ¿Correcto? Vale. Eso Ok. es lo que pide pues el SENA. Ya las universidades no toman esto en cuenta como para decir, como usted sacó este nivel en inglés, entonces en la universidad no va a haber el inglés. Profe, No. Dime. disculpe la interrupción, pero el SENA ya cambió eso. Ya lo cambió. Sí, primero era con un examen o la prueba IFEX para poder pasar ya al SENA. Correcto. Ahora ya no es así, ahora es con unas clases virtuales de inglés. Uno tiene que Ajá. certificarse en 3 clases para poder pasar, o si no, no. Correcto. Correcto. Muy bien la aclaración. Muchas gracias. Ok. Bueno, y lo otro que me preguntabas que para un trabajo, yo les explicaba hace algunos días que cuando hubo una convocatoria en Colombia, Microsoft hizo como una convocatoria en Colombia para darle como la oportunidad a bachilleres que pudiesen entrar, ¿sí? Y trabajar con ellos. Y la exigencia era que tuviesen siquiera un nivel A2, hubiesen obtenido en la prueba IFES un nivel A2. Y la mayoría perdió la oportunidad de ingresar a Microsoft en esa ocasión porque no tenían el nivel siquiera de A2 para poder como postularse a esa convocatoria. Entonces mira que también muchas veces hay oportunidades que no las perdemos porque no tenemos el nivel. ¿Correcto? Ok, sí. Bueno, ¿qué otra Vale. pregunta tienen para hacer? Por el área de inglés, no. Ya esa ya respondió la duda, que es que completan el examen, Sí, te dan la respuesta de tu examen y te dan el nivel en el que estás en la correcto, universidad. correcto. No te toman 100% en cuenta, bueno, en algunas universidades no te toman 100% en cuenta el nivel que hiciste en las pre-ITFES, sino que ellos creo que te evalúan de nuevo o no sé qué harán Sí, para en las volver a meter. universidades tú ves nuevamente de inglés y al Exacto. final de la carrera tienes que presentar una prueba de suficiencia en inglés. Y en los trabajos se solicita de A2 hacia adelante. Correcto. Vale, listo. Muy bien, muy aclarado todo. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen, chicos? Es hora de responder. Bueno, voy a hablar ahorita sobre la situación que tienen de inglés aquí en la plataforma. Y he revisado y son muy pocos los que han subido la situación a la plataforma, que han dado pues ya sus tareas y algunos ya me enviaron al WhatsApp el video, que ese video, chicos, les voy a hacer una aclaración. El video que ustedes están haciendo en la parte de inglés que me lo deben enviar, ¿sí? Ahí al WhatsApp. Y además debe quedar incluido en su producto final, o sea, en su video final que van a presentar como producto del proyecto. Y va a ser el último paso que van a tener en el video del producto final, para que tengan eso mucho en cuenta. He leído mucho, no les he hecho las devoluciones a algunos, pero ya casi todos los que subieron las respuestas allá a la plataforma, las he leído. Y en algunos de ustedes he encontrado que están como muy vacíos de información con respecto al trabajo que deben realizar. Entonces, mi llamado es a que respondan con más conciencia, ¿sí? Y con más argumentación sobre la situación. No se queden en un no y en un sí, sino que argumenten también, por favor, que puedan utilizar el idioma para adquirir más vocabulario que les permita comunicarse de una manera más acertada, por favor. ¿Correcto? Entonces, esa es como mi invitación. ¿Listo? Profe, yo la respondí ya. Ayer estuve respondiendo, por ejemplo, sobre mi proyecto de vida, Ajá. My Project Life.
Y la 7 y la 8 están en proceso y todavía cuando las termine, cuando las culmine el 100%, ya que ayer no me dio el tiempo, que se terminarán en esta semana, la vuelvo a subir con la 7 y la 8 ya subida. Profe, pero, Las respuestas mías están todas en inglés, perdón, disculpa. Sí, Vale. correcto. profe, pero tiene que ver cuando hay que argumentar, porque hay preguntas que dicen qué carrera quiere estudiar, qué carrera le llama la atención, y en otra parte Ajá. le dicen por qué. Ujú. Pero también tiene otra parte que dice que qué relación tiene la carrera que te gustaría estudiar con las áreas de estudio que te gustan en este momento. ¿Cierto? Sí. Sí. Entonces ahí tenés que argumentar cuál es la relación que tiene la una. No, yo ya lo argumenté. Ah, bueno, Ya correcto. argumenté. ¿Cierto? Bueno. Sí. Profe, y para el Entonces, estudiante que no es y para el estudiante que no desea o no quiere ir a la universidad, ¿cómo hace? ¿Responde igual, de igual manera o sea, no responde? bueno, el estudiante que no quiere ir a la universidad, y yo creo pues que necesita decir y en qué debe continuar en su historia de vida. ¿Sí? Ok, Si yo no quiero ir a la universidad, ¿qué quiero hacer? ok, vale. Correcto. Profe, las IFEX tendrán algún costo. ¿Qué me dijiste? Se escuchó entrecortado. Las IFEX tendrán algún costo. Y pues por lo general todos los años tienen un costo las IFES. No sé si este año cómo las vayan a hacer, si las vayan a hacer gratis o qué decisión habrá tomado el gobierno. Sí, pero todos los años tienen un costo. Por eso hay que salir a marchar. Ajá. No me imagino si van a Me tener un apunto. costo. Sin vandalismo, por favor. Correcto. Entonces esa parte de si van a tener un costo o no, ya es decisión del gobierno nacional a través del Ministerio de Educación Nacional que tomen la decisión si les van a cobrar esas IFES que estarían en contraposición a lo que ha venido promulgando el gobierno, que las universidades no le cobren la matrícula a los estudiantes y así por el estilo. Entonces sería muy bueno también que dijeran las IFES van a ser gratis para todos los estudiantes. Deberían, pero bueno. ¿Cierto? Bueno, Entonces Ojalá, esa parte no las han definido todavía. pero no yo se creo que sabe sí qué van a dirán. tener. Lo más seguro es que se las hagan gratis. Sí, ¿Qué porque será? en Pues realidad este Es lo año más las seguro. pruebas van a implicar muchas cosas. Por ejemplo, cada vez que entremos al colegio nos tienen que desinfectar y pues y todo eso, ¿se entiende? Entonces Sí. van a implicar muchísimas más cosas que antes, que el año pasado, que los años anteriores, y aún así les Muchos cobraron. gastos, pues, sí, Sí. antes al contrario, es más probable que cobren. Ajá. también pienso lo mismo. Correcto. Porque, vea, en el cronograma que ellos montaron, hablan de recaudo, y cuando ellos hablan de recaudo es el costo que tiene que pagar cada uno. Entonces, ellos esta resolución tendrían que modificarla. Y Correcto. es que eso vale mucho, que Y eso vale entre 40 y, no sé, sé que el año pasado valía como entre 36 y de acuerdo al tipo de institución, así mismo la cobran. A las públicas tienen un costo, a las privadas tienen otro costo y a los egresados tienen otro costo. O sea, 36,000 pesos. Más o menos, en eso más o menos estaba en años Oh anteriores. my God. Sí, no pasa de 50. Sí. Listo. Uh-huh. ¿Sí ven a cuántos estudiantes hay pagando eso? Llevan toda la plata ahí. Los que más pagan en ese sentido son los que ya terminaron el bachillerato, que no alcanzaron a presentarla cuando estuvieron estudiando en grado 11. O que requieren repetirla, o que quieren repetirla porque quieren lograr un nivel mayor para poder ingresar a una universidad. ¿Cómo así? Es que si usted la pierde puede volver a repetir. Pues si usted quiere puede volver a presentarlas. Listo. Uh-huh. Pero las pruebas no se pierden, simplemente No. sacas un puntaje. Sacas un nivel y de acuerdo a ese nivel la universidad, hay algunas universidades que cuando citan a los exámenes de admisión y
quedan cupos de acuerdo pues, al puntaje que ellos requieren, ¿sí? Y quedan cupos, los van cogiendo con las Lo pruebas dejan IFES. pasar por un ladito. Ajá, por las pruebas IFES, de acuerdo al nivel que usted obtuvo en el pruebas IFES, los que quedaron en la cola los van cogiendo. Entonces hay que Mira, mirar. profe, ¿sabe algo? Algo que Ajá. recomiendo aquí a todos los alumnos y tanto los profesores, ¿no? Sabe que yo, todos estos meses que he estado aquí, estos 5 o 6 meses que he estado en cuarentena, he estado aprendiendo inglés con Duolingo, Ajá. que es muy buena la aplicación y la recomiendo. No me pagan ni es mi sponsor, pero ojalá. Pero la recomiendo ya que es un inglés básico, te enseñan y ahí puedes tener bases sólidas en inglés para no llegar al examen y decir, bueno, my name is, y no sé responder. Bueno, y ahora Sí, que tú es muy hablas de buena esa Duolingo, aplicación. y les quiero decir, chicos, que ya está nuevamente abierta la inscripción al SLAM, la que ya les habíamos hecho la inscripción a principio de año, que muchos de ustedes no la hicieron, o la mayoría creo que no la hizo. Entonces Es complicado entrar. ya le están inscribiendo nuevamente. ¿Cómo es? Yoleiva, yo te voy a mandar nuevamente al WhatsApp, te voy a mandar para que se lo subas al grupo, que les están invitando nuevamente a que se inscriban y hagan el curso de English Slam, que es el yo que ya se haga los envié. la El grupo alcaldía de 11 de... lo envié ayer. ¿Ah, sí? Bueno. Mirna, yo ayer les envié unos que el rector mandó, que se pueden ir inscribiendo y mirando esas opciones, son muy buenas. Yo se las envié, les dije, por favor, leer la información. Sí. Y les aparece para registrarse. Correcto. Entonces, chicos, ese curso es totalmente gratis para ustedes y lo paga la Secretaría de Educación a través del programa Semilla Bilingüe, para que tengan eso en cuenta y se puedan inscribir y puedan continuar con el curso que ya habíamos iniciado. Y allí tienen los datos, tienen como el enlace para que se inscriban. Por favor, inscríbanse, que les piden que a todos los estudiantes de media técnica estén inscritos allí en el curso. Ok. Sí, Mirna, y es bueno, es bueno, chicos, que en el grupo de 11 ahí aparecen muchas informaciones que les vamos enviando todos los docentes. Tómense en el trabajo de leer, abran los links, ahí se les envían los links cuando son para inscripciones de cursos que a ustedes les va a servir mucho. Entonces, tómense en el trabajo de leer todo lo que uno les envía. Es de gran importancia para ustedes. Correcto. Profe Birna, nosotros tenemos algún grupo con usted. Es que yo como tengo un número nuevo desde hace poco, no estoy en todos los grupos. Vean, no, yo tengo un grupo con los que tenía en la mediación solamente. Ah, ok. Con los de la mediación y aparezco en el grupo total que ustedes tienen de 11. Usted sí está ahí, todos estamos, ¿no? Sí, todos estamos. A no ser que él haya cambiado de... ¿Usted no le están llegando los mensajes de 11? No, sí me llegan, sí me llegan. No, a mí sí. No sé si está en el grupo. Sí, sí. Todos están ahí. Y personas que me han pedido que los agregue, yo los he agregado. No, era para hablar, por ejemplo, en el chat, hablar en inglés entre nosotros en el grupo. O sea, en el chat del grupo, hablar en inglés e ir cambiando de idioma, no nada más siempre basarnos en español. Por eso lo decía. Porque primero, la convocatoria de este curso fue desde 9º hasta 11, pero ahora están pidiéndolo solamente para los estudiantes de media técnica, o sea, para los de 10 y 11. Correcto. Entonces, para que en ese curso de Slang, de la plataforma Slang, también practican mucho en pruebas muy parecidas a la del IFES, para que también ustedes puedan entrar allí. Viene desde lo básico y a medida que van pasando lo básico, le va dando un nivel más avanzadito. Entonces, para que miren esa parte. Vale. Listo. Bueno, chicos, ¿alguna otra observación? ¿Alguna otra intervención de un profesor? Y o si no, por favor, damos por... Birna. Hola. Recomendémosles a los chicos lo que les estabas hablando ahora. Yo invito a todos los estudiantes
a que por favor se comuniquen con sus mediadores, les hagan llegar sus actividades. Si las montaron ya en TIM, avisen. Profe, ya tengo todas las actividades, tengo todo listo en TIM para uno poder hacer las revisiones y que puedan hacer las correcciones respectivas. Sí. No es más. Correcto. Bueno, chicos, no siendo más, les deseamos un feliz resto de día y un excelente fin de semana. Que lo aprovechen productivamente y que también saquen un ratico para ejercitarse, para relajarse y para distraerse un poco. Uno desde el hogar también puede distraerse, también ustedes tienen la opción de salir 1 hora o 2 horas a hacer ejercicio, a practicar un deporte y de todas maneras sean responsables en su salida, utilicen los protocolos de bioseguridad y recuerden que es muy importante que estemos bien y que podamos gozar de una buena salud. Y cuidado con las multas. Bueno, chao. Correcto, chao. Que estén muy bien, se cuidan. Chao, Bueno, gracias por su tiempo. Bueno, Muchas gracias. Chao. 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 Chao, compañeros. 1, 2, 3. Vamos a salir. Todo bien.